Los sacramentos son un signo visible de una realidad invisible. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Soy Karina Barba del Theology of the Body Evangelization Team, directora de formación para habla hispana. Y en esta charla quiero compartirles y hablarles acerca de los sacramentos de la iniciación cristiana desde la perspectiva de la teología del cuerpo. Así que los invito para que nos pongamos estos lentes que nos permiten interpretar, conocer y hablar de eso que ha sido siempre, de la enseñanza de siempre, pero a partir de este aporte que nos viene a dar San Juan Pablo II. Voy a compartirles presentación. Les decía que, que parte de todo esto, parte de comprender cómo la teología del cuerpo también viene a iluminarnos acerca de esto, tiene que ver precisamente con el comentario que recoge George Weigel del cardenal Angelo Scola. Él es el rector de la Pontificia Universidad Lateranense en Roma. Él sugiere que cada tesis de teología, Cristo acerca de Cristo, de Dios, de la Trinidad y de la gracia, pueden ser vistos con una nueva luz si los teólogos exploraran con más profundidad la teología del cuerpo. Y esto sin duda nos llama la atención y llama la atención para quienes estamos interesados en poder transmitir esta fe, en poder enseñar esta verdad de siempre, esta tradición, pero a través de los lentes de nuestro querido San Juan Pablo II. Y es que sin duda una de las imágenes o una de las de esos apartes o de esos de esas y pasajes de la Sagrada Escritura en los cuales San Juan Pablo II nos lleva y nos transporta a través de esto de la teología del cuerpo, tiene que ver precisamente con la carta a los Efesios. La carta a los Efesios en el capítulo 5 del versículo 22 al 33. Nos habla de esa orden marital que hay en torno a la redención. De acuerdo a esta carta, el don sobrenatural, los frutos de la redención están perfectamente consumados por Cristo mismo con la iglesia. Y esto de acuerdo a esa imagen esponsal, a esa relación esponsal entre el esposo y la esposa. Estos frutos de la redención no solamente son por sí mismos los dones, sino sobre esto está Cristo mismo como don. Él se entrega, él mismo se dona a la iglesia que es su esposa. Entonces vemos esta imagen y esta imagen es central en esa reflexión, en ese viaje que nos quiere llevar San Juan Pablo II a través de la Sagrada Escritura para que comprendamos de una manera más profunda, para que comprendamos esto de ser signo del amor de Dios. Y es que el el cuerpo es protagonista. Y dice San Juan Pablo II en otra frase que una vez la segunda persona de la Trinidad se encarna, el cuerpo entra por la puerta grande de la teología. Y eso tiene mucho que ver con nuestra fe católica. Si pensamos en eso central, en nuestra fe, que es cristocéntrica, podemos ubicarnos en esta imagen. El cuerpo de Cristo es el centro de la realidad y por lo tanto es el centro del catolicismo. La Eucaristía es el lugar, pero también el momento en el que podemos encontrar a nuestro Señor más profundamente. Y si vemos estos cuatro pilares que apuntan al cuerpo de Cristo, vamos haciendo como, vamos a ir saliéndonos de este círculo, vemos estos cuatro pilares fundamentales en la enseñanza de nuestra fe, en lo que consiste la catequesis y por supuesto en lo que consiste ese vivir el ser católicos. Lo primero a lo que hace referencia es a esos signos visibles de una realidad invisible, a esos signos encarnados que son los sacramentos. Después podemos encontrar acerca de o hablar acerca de la oración. La oración, que es esa
que es ese vehículo o ese medio con el cual nosotros nos unimos a Dios, en donde nuestro cuerpo, nuestro espíritu, toda nuestra persona participa de esa comunicación con Dios. También pensemos en el credo, en esas verdades de nuestra fe y de cómo en la medida en que nosotros encarnemos, hagamos vida con nuestras acciones corporales, que tiene que ver con el siguiente, que es la moral, pues nosotros estamos entrando en esa coherencia de vida. Es decir, que nuestra vida de iglesia, que nuestra catequesis apunta todo hacia el cuerpo de Cristo. Y en la medida en que nosotros también, desde nuestro cuerpo, nosotros participamos de esa vida de fe. Y es por eso que el catolicismo y el cuerpo se encuentran. Y es por eso que el catolicismo toma tan en serio el cuerpo. Porque eso de haber sido creados a imagen y semejanza, pues tiene mucho que decir. Nuestra charla tiene que ver con esos sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, Eucaristía y confirmación. Pero para comprender qué significan y cómo verlos desde esta perspectiva, necesitamos comprender cuál es esa impronta, cuál es esa imagen y qué y por qué los sacramentos nos hablan todos acerca de ese mismo punto. Para eso necesitamos ir desenvolviendo, ir desempacando conceptos de nuestra catequesis desde este punto de vista. Y el primero tiene que ver precisamente con Dios. Dios es alianza. Si recordamos en la Sagrada Escritura, en esa historia de la salvación, hay momentos en el que Dios, por supuesto, se revela. Él toma la iniciativa, Él quiere contarnos, Él quiere hablarnos y revelarnos quién es Él, cómo nos busca. Pensemos en Abraham, en Noé, en Moisés, en David, en esos momentos donde Dios se ha manifestado y ha querido hacerle saber a su pueblo que quiere establecer una relación muy cercana, una relación muy íntima, una relación de alianza. Él quiere contarnos que ese gran misterio eterno y oculto es la unión y la comunión. La comunión y la unión de esas tres personas que se dan el uno al otro, que se reciben el uno al otro. Esa alianza de comunión y unión que da fruto, un fruto de vida y amor. Es precisamente esa la impronta. Eso a lo que Dios quiere que nosotros apuntemos. Es esa la relación que Dios quiere tener con nosotros. Y es por eso que es importante que nosotros comprendamos esto. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa identidad trinitaria, esa impronta que Dios ha dejado en nuestro corazón, esa impronta que está presente en toda la creación y esa impronta que aporta y que nos invita a esa unión cercana. Por eso, esta visión de la teología del cuerpo nos permite completar eso que hemos venido aprendiendo, todos estos conceptos, todo esto que nos habla acerca del lenguaje esponsal, del lenguaje del don, de la santidad, para sintetizar la fe católica desde esta perspectiva. Aquí hay un pasaje bíblico donde dice: Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Vamos a ver cómo esa invitación se hace carne, cómo esa invitación se hace realidad a partir de esas imágenes que nos invitan a apuntar a esa maravilla. Y así como Dios permitió o Dios dejó signos en esas alianzas previas, en la nueva alianza utiliza una figura muy especial. Esa es la figura del matrimonio, la alianza del matrimonio. Él quiere que descubramos que detrás de ese signo visible, de esa unión matrimonial entre un hombre y una mujer, está esa realidad invisible, esa participación en esa alianza original de Dios. Y recordemos que San Juan Pablo II nos invita
a participar o a comprender esa impronta original, eso que está allá en nuestro corazón, eso que Dios nos quiere hablar y nos quiere recordar. Y aquí hacemos una pregunta. ¿Sabías que el matrimonio y la vida familiar ha existido en todas las culturas a lo largo de la historia? Y es que esa unión entre un hombre y una mujer, esa institución, no ha sido un invento de la iglesia, no ha sido un invento de algún papa. Es que está presente desde el mismo origen, porque ese lenguaje del cuerpo que en un principio se entendía perfectamente, estaba inscrito, estaba perfectamente comprendido. Esa complementariedad que nos permite la unión y la comunión. Cuando entendemos el significado del matrimonio, comprendemos más sobre nuestra fe católica y sobre Dios mismo. Recordemos que es esa la imagen que Dios utiliza en la carta a los Efesios. Es esa la imagen del matrimonio. ¿Y por qué? ¿Y por qué hablar acerca de la alianza? ¿Por qué comprender qué es una alianza? Porque las alianzas son importantes. Saber y comprender qué es eso que Dios quiere mostrarnos es fundamental. Y podemos decir, ok, y entonces, si estás hablando que la familia es el modelo, pero la realidad de la familia, lejos de ser modelo en estos momentos, parece quebrada, parece distorsionada. Y es cierto, así como nuestros primeros padres pecaron, así como nuestros primeros padres causaron una herida, las fragilidades humanas también pueden dañar una familia que es aparentemente perfecta. Por eso, la propuesta nuestra no es estudiar o quedarnos hablando acerca de las distorsiones que vemos hoy en día en torno a esa imagen de Dios, a esa imagen de la familia. Recordemos que no se puede juzgar algo por una distorsión. Más bien, apuntemos a ese modelo, apuntemos a eso que está bien para que descubramos qué es eso a lo cual estamos llamados. Cuando las familias están sanas, cuando tenemos familias y matrimonios fuertes, matrimonios que comprenden esta grandeza, por ende, vamos a tener sociedades sanas, vamos a tener niños que crecen de una manera adecuada. ¿Y por qué esto? Porque nos han dicho que la familia es la célula básica de la sociedad, y así es. Pero también porque es precisamente en la familia donde Dios quiso dejar ese signo de lo que Él quiere para nosotros. Y aquí, si seguimos observando la imagen que hay, encontramos cómo una familia está frente al espejo. Pensemos en el matrimonio como ese espejo. Cuando nosotros malinterpretamos o cuando esa imagen que está para ser reflejada se distorsiona, pues empezamos a ver una imagen que no corresponde a la realidad. ¿Qué pasa? Que el espejo o el cual nosotros debemos mirarnos es precisamente una familia, un matrimonio que entiende que es signo del amor. Sin embargo, cuando eso no ocurre, pues lo que se hace es un daño muy profundo. Y por eso podemos de pronto pensar en el drama de nuestra sociedad actual. ¿Y por qué hablamos del matrimonio? ¿Por qué hablamos del matrimonio si nuestra charla tiene que ver es con los sacramentos de iniciación cristiana? Porque al ser signo, porque al ser el original, nos cuenta esa impronta. Porque entendiendo el matrimonio vamos a comprender los demás sacramentos. Pensemos en un prisma, pensemos en ese, de alguna forma, rayo de luz blanca que entra al prisma. Ese prisma es el matrimonio. Y cuando se refractan todos los colores, que además son 7, aparecen esos 7 sacramentos que vienen de esa única luz. Los sacramentos son dones de Dios
a través de la iglesia. Recordemos que Dios quiere establecer una alianza con su iglesia, una alianza esponsal. Esa misma figura de Dios eterno se revela a través de esa imagen del don, de esa imagen que además se encarna, esa segunda persona que viene encarnada, que viene como esposo a entregarse, a hacerse don por su esposa, la iglesia. Y en ese intercambio de dones, en eso que ocurre en la cruz, en eso que ocurre en ese acontecimiento donde se consuma ese amor, es donde podemos comprender cómo cada uno de los sacramentos lo que buscan es que nosotros tengamos un encuentro persona a persona con Dios. Un sacramento no es un objeto, un sacramento no es ese signo, es esa realidad que hay detrás. Es además una realidad personal. Es un encuentro en un cuerpo, a Jesús mismo. Es un encuentro con una persona viva, no con una cosa, no con un objeto. Cuando recibimos la gracia sacramental, esto significa que la Santísima Trinidad nos comparte vida divina y ese amor. El velo entre el tiempo y la eternidad se retira por un instante y participamos de algo sobrenatural. Esto nos ayuda claramente, nos fortalece. En esa realidad nuestra caída necesitamos de la gracia para convertirnos en ese yo verdadero, en esa imagen a la cual nosotros estamos llamados. Cada vez que celebramos los sacramentos, renovamos esa alianza, ese encuentro personal, este sí de amor. Cada uno de los sacramentos nos lleva a contemplar el misterio, pero sobre todo a recibir a Jesús, a recibir a una persona. Jesús que se entrega a él mismo y nosotros nos ofrecemos a él. Es esta imagen, es este intercambio de dones. Y San Juan Pablo II utiliza una imagen para hablarnos de la importancia de comprender el matrimonio. Él propone que el matrimonio es esa columna vertebral o ese pilar sobre el cual se sostiene toda nuestra fe. El matrimonio como estructura fundamental de todos los sacramentos. En el matrimonio encontramos el sentido de ese comprender que Jesús, que Cristo, viene como esposo en busca de su esposa. Viene a entregarse todo por la santidad de su esposa. Y su esposa lo recibe. Y en ese intercambio de dones es donde hay fruto, frutos de vida y frutos de amor. En, en esa imagen de sostener ese peso o de sostener esta imagen, San Juan Pablo II retoma de nuevo estas palabras. El matrimonio es estructura fundamental de todos los sacramentos. Pensemos en una analogía. Pensemos en Atlas, este personaje de la mitología griega. Atlas sostiene el peso de los cielos y de la tierra, teniendo un equilibrio para que las cosas funcionen. Asimismo, es el matrimonio. El matrimonio nos permite comprender la grandeza de los sacramentos, nos permite comprender esa imagen o esa relación de alianza, de unión y comunión que Dios quiere tener con nosotros. Pero ¿qué pasaría si Atlas se cansa? Si Atlas, ¡pum!, deja de sostener, pues colapsa todo, ¿cierto? Colapsó todo en la historia de la mitología. Así, cuando el matrimonio colapsa, cuando el matrimonio ya no tiene esa
ese peso, cuando ya el matrimonio se subvalora, cuando se quiere llamar matrimonio a cualquier cosa, pues todo colapsa. Y es por eso que un matrimonio sólido, aunque sabemos que imperfecto, le dice al mundo, le grita al mundo que a pesar de los buenos y de los malos momentos, nosotros como familia permanecemos en alianza. De forma similar, los sacramentos que nos acercan, que nos unen como familia católica, le gritan al mundo que a pesar de que tengamos malos o buenos momentos, malos o buenos tiempos como iglesia, nosotros como una familia, como la familia católica, permanecemos en alianza. Al ver este paralelo entre el matrimonio y los otros sacramentos, podemos comprender mejor el catolicismo. Podemos comprender cómo esta imagen que fácilmente o que muy naturalmente podemos comprender acerca del matrimonio, porque al final, pues todos venimos de esa unión entre un hombre y una mujer, podemos comprender cómo hay tres características que encontramos en cada uno de los sacramentos. El dar, el recibir y una nueva vida. Pensemos en el sacramento del bautismo. Recibimos de Dios el perdón. Nosotros aceptamos esos dones, fe, esperanza y caridad, y volvemos a Dios con esos dones para empezar una nueva vida. Hay otra característica importante y es que solamente puede haber unión y comunión cuando hay una misma naturaleza. Y eso lo vamos a entender más adelante. Vamos a explicarlo más adelante. Pero por ahora, una misma naturaleza es fundamental para que haya unión y comunión en la complementariedad. Y finalmente, esa definición del amor. El amor es libre, total, fiel y fructífero, que inmediatamente me remite a esos votos matrimoniales. Libre, total, fiel y fructífero. Esas tres características están presentes en el matrimonio y en cada uno de los sacramentos. Dice San Juan Pablo II en la Catequesis 98, todos los sacramentos de la nueva alianza encuentran en el matrimonio como sacramento primordial, en cierto sentido, su prototipo. Es esa la imagen. Y por eso el énfasis de comprender qué es el matrimonio, cuál es esa figura, cuál es esa relación que Dios quiere tener con nosotros, su iglesia. Y una vez comprendemos la grandeza del matrimonio, podemos comprender hacia dónde apuntan cada uno de los sacramentos y, por supuesto, los de la iniciación. Vamos a desenglosar esto que hablamos. El matrimonio, los sacramentos, tienen que ver con ese dar, recibir y nueva vida. Tenemos aquí un paralelo. Imagínate una ceremonia de matrimonio donde el sacerdote le pregunte a una pareja, se amarán, se honrarán mutuamente mientras ambos vivan y ellos responden, no, realmente no, solamente cuando queramos o solamente cuando sintamos que sí. Eso sonaría muy extraño, ¿cierto? Porque el amor, el matrimonio no se trata de que les parezca o no. Los esposos están llamados a amarse y a vivir esa alianza a plenitud, dando y recibiendo. Cuando más abiertos estén el uno al otro, es decir, cuando más estén en ese intercambio de dones, cuando más estén viéndose en una manera ordenada, en una manera íntegra, pues más cerca estarán. Esa decisión de fidelidad, de amarse
da lugar a una vida con gozo, aún en los tiempos difíciles. Si lo miramos desde los sacramentos, Jesús nos ama. Él toma la iniciativa y, y Él quiere estar presente a través de los sacramentos. Nosotros lo amamos, lo honramos cuando recibimos los sacramentos. ¿Qué pensaríamos de pronto vivir esa alianza sin recibir los sacramentos? Algo le falta. Por eso, cuanto más abiertos estemos a su gracia, a esa gracia sacramental, más Él puede vivir en nosotros. El amor se basa en la voluntad, se basa en ese permanecer fiel a Cristo y en esa permanencia, en la fidelidad, que no significa que no nos caigamos, que no significa que no tengamos momentos difíciles, que no significa que no le fallemos, pero que sepamos que podemos siempre recurrir a Él, a recibir su perdón. Cuando nosotros nos abrimos a su gracia, nosotros permitimos que Él entre a transformar nuestra vida, nuestro corazón. Y de esa manera vamos a experimentar el gozo, aún en los tiempos difíciles. Y dice San Juan Pablo II en la Catequesis 87, el sacramento es signo visible de una realidad invisible. En este signo y mediante este signo, Dios se dona al hombre en su trascendente verdad y en su amor. Así que realmente Él, que toma la iniciativa, que se revela para que nosotros podamos hacer algo como teología, pues Él nos está contando que todo esto se trata de una historia de amor, que todo esto que ha ocurrido, que ha pasado, que esa relación que Él quiere tener con nosotros, una relación de intimidad, es una relación muy profunda. El matrimonio y los sacramentos comparten esta otra característica: libre, total, fiel y fructífero. Esas cuatro partes necesarias para que hablemos de amor. Si a eso, si a esas cuatro partes les falta una, ya no estamos hablando de amor, estamos hablando de otra cosa. Y el mundo lastimosamente hoy nos vende una variedad de amor y en torno al amor se están distorsionando verdades absolutas. Por eso es importante que comprendamos qué significa libre, total, fiel y fructífero. Y que cuando nosotros en ese formar en la fe, en la catequesis, seamos capaces de mostrar esta verdad con toda la ilusión y con toda la transparencia, porque la verdad no necesita proselitismo, no necesita convencer a nadie. La verdad es atractiva por sí misma. Pensemos en esos votos matrimoniales, en eso que los esposos frente al altar se comprometen a través de sus palabras. Me comprometo a estar libre, ¿verdad? Es la primera pregunta tal vez que hace el sacerdote. ¿Ustedes vinieron aquí libremente? ¿Qué tal donde alguno de los novios dijera, no, 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 yo vine aquí obligado? La alianza es algo libre y es por eso que es lo primero que hacemos preguntar. Esto es libremente. Es una elección libre. ¿Qué tal donde cuando el sacerdote habla acerca de en la enfermedad, en la salud, en la prosperidad, los tiempos difíciles, y de pronto la novia o el novio diga, ok, sí, te doy mi fertilidad, te doy mi fidelidad, pero no cuentes con mi corazón. Aquí no hay totalidad. Y la alianza, el matrimonio, los sacramentos necesitan de esa fidelidad. Haciendo el paralelo con los sacramentos, Dios se dona de manera sobreabundante por cada uno de nosotros y nos pide
cambio en nuestra vida. Nos pide que respondamos a esa sobreabundancia de amor cambiando, tomando realmente el camino que Él quiere para nosotros. Dios quiere que nos comprometamos con Él ahora y para toda la eternidad. Recibir los sacramentos con el corazón abierto es darle a Dios totalmente todo nuestro ser. Ahora pensemos en qué pasaría si los esposos en ese momento de los votos dijese alguno de ellos, eh, no sé, tal vez te comparta con varias mujeres, tal vez yo también tenga otras esposas al mismo tiempo. Sonaría muy extraño, porque el matrimonio es precisamente esa exclusividad, ¿no? De este amor, ese de compartir todo con una sola persona. Y es precisamente eso a lo cual apuntan los sacramentos. Y es precisamente de lo cual nos habla ese primer mandamiento. Dios nos pide que solamente lo adoremos a Él, ese amor a Él sobre todas las cosas. ¿Cómo podemos obedecer a esa petición, a ese mandamiento? Al recibir los sacramentos, nosotros estamos adorando a Dios y a Él, mostrándole todo nuestro amor, que nos queremos quedar solamente con Él de manera exclusiva. Dios quiere que nosotros le seamos fiel a Él, así como los esposos quieren que su esposo, que su cónyuge, sea fiel a Él en cuerpo y alma. Y finalmente, ¿qué significa eso de ser fructífero? En el matrimonio, pues lo primero que se nos viene tal vez a la mente es pensar en los hijos, en ese fruto natural del amor de los esposos, de esa unión entre un hombre y una mujer. Estar abiertos a la vida claramente es un signo de querer compartir ese amor que es tan grande que potencialmente puede ser otro ser humano. Los sacramentos nos acercan a Jesús y nos llenan de su gracia. En ese intercambio de dones, Jesús que se nos da, nosotros lo recibimos, su gracia nos llena y en este intercambio de dones, cuando nosotros volvemos a Él, nosotros damos una vida nueva, una vida donde cada vez nos acercamos más a Él, pero sobre todo donde podemos llevar su amor al otro, donde podemos ser fructíferos también en ese mirar hacia el otro. Entonces, veamos cómo esos votos matrimoniales, eso a lo cual nos comprometemos en el matrimonio, pues está presente también en los sacramentos. Y finalmente hablemos de ese comprender de qué se trata eso de la misma naturaleza. Y es que es fundamental que para que haya unión y comunión, pues tenemos que hablar de esa misma naturaleza. Pero espera, yo soy humano y Dios es divino. ¿Cómo podemos hablar de esa misma naturaleza? Es precisamente porque Dios nos quiere compartir su naturaleza. Es precisamente que allí, en ese saber que nosotros necesitamos tener esa unión real que Él se dona para que nosotros participemos de esa naturaleza divina. Él nos hace hijos. ¡Wow! Hijos por adopción. Un regalo totalmente impresionante. Un regalo que nos permite eso, poder dirigirnos a Dios como Padre. Un regalo, un don que nos permite tener una unión real frente a Dios y pensar en ese fruto de esa unión. Esa complementariedad para la comunión en la cual pues es evidente en esa unión entre un hombre y una mujer, no solamente por ese fruto biológico natural que se da en los hijos, sino también porque hay frutos de servicio
cuando el matrimonio es un signo de ese amor de Dios, porque además hay frutos de oración y porque además también participamos de ese llevar más personas a Cristo, de ese hacer que nuestra iglesia crezca y que más personas empiecen a participar de esta misma naturaleza. Los sacramentos, esa misma naturaleza de unión y de comunión para vivir una nueva vida, tiene que ver con eso de lo cual les decía. Pero ¿cómo comprender si Dios es divino, nosotros humanos, cómo nosotros participamos? Él toma la iniciativa. Él nos quiere hacer unos hijos y por eso el bautismo es ese primer sacramento de la iniciación, porque para vivir toda esta vida de gracia, para nosotros poder experimentar esa grandeza de la participación en la vida de amor de Dios, pues nosotros debemos sentirnos acogidos en esto. El bautismo nos ayuda o nos eleva a esa misma naturaleza. Es ese primer paso, esa agua que lava nuestro pecado original, que nos limpia, nos permite y nos abre las puertas del cielo, nos permite esa participación, hacer parte de la familia, de los hijos de Dios. Luego, el sacramento de la Eucaristía es esa unión literalmente personal con Dios. Es un encuentro cuerpo a cuerpo. La Eucaristía, que es ese pan de vida, Dios nos permite que nos alimentemos de él, que lo recibamos con nuestro cuerpo. Jesús no solamente nos permite estar en una comunión más cercana con él, sino que también en una comunión con toda la iglesia del mundo, con todas las misas que se celebran, pero además es como si separara el tiempo y el espacio y estuviese ahí todas las generaciones, todos los que están en el cielo, los santos, los ángeles, las almas del purgatorio. Nos permite participar de esta verdad sobrenatural, de esto que nos debe anhelar, que nos debe llenar de mucha ilusión. Y el sacramento de la confirmación nos habla de esa nueva vida. Esas tres características del matrimonio, esas tres características en cada uno de los sacramentos, esas tres características que las vamos a ir viendo y experimentando sobre todo en estos tres sacramentos de la iniciación. En la confirmación recibimos esa infusión del Espíritu Santo que nos permite decir, estamos listos para esta nueva vida. Nos convierte en esas nuevas personas a las cuales estamos llamados, en esos cristianos, que quiere decir Cristos pequeños, pequeños Cristos en la tierra. Cuando nosotros damos nuestro don, cuando nosotros damos eso que hemos recibido de Dios, ese amor, esa gracia, y la compartimos con las demás personas, nosotros estamos ayudando al camino de fe de esas personas que nos rodean. No es casualidad que esos tres sacramentos son paralelo del matrimonio. San Juan Pablo II nos dio la teología del cuerpo para preservar la sacralidad del matrimonio, para que comprendiéramos esa belleza, eso que se nos ha confiado, y para que comprendiéramos por qué en la palabra de Dios encontramos esa imagen. Todos estamos llamados a participar en la alianza eterna con Dios, que es de unión y comunión, la cual se renueva cada vez que nosotros nos acercamos a uno de los sacramentos. Y es que esa carta a los Efesios muchas veces puede sonar también un poco difícil cuando nos habla acerca de la sumisión, ¿no? Ese llamar a los esposos a que haya una sumisión. Y muchas veces se asocia con un autoritarismo o con un tema de maltrato o de estar en sí o de imponernos sobre el otro. Cuando nosotros comprendemos de qué se trata esta mutua sumisión, es de someternos a Cristo,
pero nos sometemos a Cristo no porque sea un tirano, no porque sea alguien, un castigador, sino porque confiamos en Él, porque confiamos en Él que es ese mismo don. Confiamos en eso que Él entregó y que da por nosotros. Y por eso nosotros lo recibimos, recibimos su gracia y nos sometemos a su voluntad. Unimos nuestro corazón a su corazón. Ese es el camino de fe, ese es el camino de ir ordenando nuestras pasiones, de ir ordenando y conociendo eso que se mueve allá en nuestro corazón, cuando nosotros permitimos que Él nos transforme, cuando nosotros nos sometemos a eso que Él quiere hacer en nosotros. Él se entrega, Él siempre está tomando la iniciativa. Nosotros, frente a eso, debemos ser receptivos, estar abiertos, ser sumisos, dejarnos amar por Cristo, para que allí hayan frutos, frutos de transformación, frutos que nosotros los vamos a ver en cómo en la medida en que crecemos en esa vida de la gracia, también nuestro corazón se va ordenando. Eso que se mueve, esa lucha interna que experimentamos por la concupiscencia, ese hacer lo que no queremos hacer, ese querer irnos por el camino más fácil, ese tal vez que nos cuesta relacionarnos con los demás, de ver con caridad al otro, al que sufre, ese darnos al otro, en ese relacionarnos con nuestra misma familia. En la medida en que nosotros vivamos la profundidad de esta alianza de amor con Dios, vamos a ver cómo Él mismo nos transforma. Para eso necesitamos comprender correctamente el matrimonio. Así que hagamos un repaso de esto que hemos visto, de esto por qué San Juan Pablo II le pone el énfasis al matrimonio antes de hablar propiamente de esos sacramentos de iniciación cristiana. Porque si comprendemos el matrimonio, porque si comprendemos la grandeza, porque si comprendemos la realidad invisible detrás de él, podemos entender los sacramentos y sobre todo los sacramentos de iniciación cristiana que tienen esos primeros pasos necesarios para que vivamos el gozo y la plenitud de la vida en Cristo. Esa comprensión adecuada del matrimonio nos va a permitir que comprendamos más a fondo nuestra fe, que comprendamos el catolicismo. Así que recordemos esos 3 puntos. El amor que se da, se recibe y trae vida nueva. El amor que se basa en ese compartir una misma naturaleza para que haya unión y comunión. Y el amor que es libre, total, fiel y fructífero. Esta imagen nos recuerda que el matrimonio es el pilar, que el matrimonio se debe cuidar, que el matrimonio debe ser protegido, porque allí está esa columna en la cual se sustenta todo lo demás. No es de extrañarse que el matrimonio sea visto como un pilar que sostiene la verdad del amor. Y es que todo gira en torno al amor, el amor que debemos comprender, que es libre, total, fiel y fructífero. Un matrimonio que sea signo de este amor de Dios en las imperfecciones, en las caídas, en las pruebas, pero que se mantenga fiel a esa alianza. Es un matrimonio que le grita al mundo, que habla por sí mismo sobre ese mensaje, sobre eso que Dios quiere para nosotros. Pensemos en esos matrimonios y pensemos por qué nuestra catequesis en torno a los sacramentos, por qué nuestra catequesis en esa preparación prematrimonial debe ser muy profunda. Debe llegar precisamente a esta raíz y a este fundamento de comprenderlo no solamente desde la organización social o desde un evento que hace parte de una tradición, sino desde el mismo hecho y comprender esa imagen de Dios, esa además relación o alianza que Dios quiere tener con nosotros y ese
y ese saber que el signo que Dios puso para recordarnos en esta nueva alianza es el matrimonio. Les decía que todo gira en torno al amor, el amor que es Dios mismo. Dios es amor. Y Dios en ese intercambio eterno de dones que da fruto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que hemos visto o esa visión, esta manera de presentarlo que tenemos en Tobet, tiene el objetivo de que nos llenemos de esperanza, de que volvamos a estas verdades de siempre con unos lentes nuevos, unos lentes que nos permiten encarnar la fe, que nos permiten vivir de acuerdo a eso, a ese plan de Dios, a eso que verdaderamente le va a dar sentido a nuestra vida, a eso a lo cual nosotros estamos llamados y es a experimentar esa unión verdadera con Él. Ya desde acá, desde la tierra, desde nuestra vida terrena, en ese camino a la santidad a cual estamos llamados, un camino a la santidad que tiene que ver también con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo importa, la manera en que nosotros encarnamos nuestra fe también importa. Si pensamos en las distorsiones al amor, si pensamos en esas faltas de amor que hay, en esas faltas que parten desde torcer el objetivo de la libertad, que parten de ver las relaciones humanas de una manera materialista o de ver al otro como simplemente un objeto para satisfacer alguna necesidad, de cómo se nos es fácil levantar falso testimonio contra alguien. Todo eso obedece a un desorden en nuestro corazón, obedece a esa falta de la gracia de Dios. Si nosotros logramos transmitir la grandeza de la vida de fe, de la vida sacramental, desde esta óptica de San Juan Pablo II, muy seguramente vamos a encontrar esa nueva luz o esa esperanza de poder alcanzar la santidad en la vida ordinaria. Muchísimas gracias por la atención, gracias por haber dedicado este tiempo.